Hace unos meses os mostrábamos algunos de los mejores rincones de Tailandia, como Koh Tao y sus azules y paradisíacas playas, su impresionante y rica cultura y su increíble vida marina. Pasando por otras zonas como el famoso Parque Nacional de Khao Sok y sus arriesgadas actividades. En el vídeo de hoy volvemos a recorrer Tailandia, mostrándose esta vez uno de los archipiélagos más famosos y reconocidos del país, repleto de aguas cristalinas y azules, una inmensa naturaleza y donde además visitaremos la playa más cinematográfica de todas, a la que Leonardo DiCaprio dio fama hace unas décadas. Somos Rafa y Javi y esto es Pasaporte sin límite, Phi Phi Islands. Tras 9 horas de viaje desde Koh Tao, ya estamos aquí en Phi Phi Islands, que hemos estado cogiendo varias combinaciones de barcos, autobuses, y bueno, lo que vamos a hacer ahora es que os vamos a enseñar en estos 3 días qué es lo que se puede hacer en estas islas. Phi Phi Islands es un archipiélago formado por 6 islas muy cercanas entre sí. Nosotros nos encontramos en la más grande, Phi Phi Don, desde la que visitaremos algunas de las islas más cercanas en barco. Y ahora hemos contratado un tour privado para hacer un tour alrededor de todas estas islas que son súper famosas, y algunos de los sitios que vamos a llevar son de los más espectaculares del mundo. Bueno, ya estamos aquí en el barco y antes de nada decir una cosilla importante, y es que se nos ha olvidado el micrófono, así que esperamos que se oiga lo mejor posible e intentaremos pues eso, que subir el volumen también todo lo posible. Después de 40 minutos ya hemos llegado aquí al primer destino, que es Bamboo Island, y una cosa que nos hemos comentado que es que tenemos un tour privado, entonces hemos alquilado todo el barco nosotros para así estar el tiempo que queramos y sin depender de otros turistas, porque otras opciones que nos daban era un poquito más económica y a lo mejor era un barco de 30 o 40 personas, así que aquí los dos mejor imposible. Ahora nos vamos a bajar y nos vamos a disfrutar aquí en Bamboo Island. Ahora aquí en Bamboo lo primero que tenemos que hacer es pagar una tasa que son 400 baht por persona, y la tasa incluye una entrada para esta isla y para Maya Bay, que lo visitaremos después. Y aquí la única pega de Bamboo Island es que dejan muy lejos de la arena, entonces hay que saltar al agua y no te puedes, por ejemplo, bajar una mochila con, yo que sé, con la cámara y tal, porque si no se mojaría. Además es una zona que cubre enseguida. Esta pequeña isla, de apenas 600 metros de ancho por 700 de largo, debe su nombre a los árboles de bambú que pueblan el interior de la isla. A pesar de tener unas playas increíbles, esta isla no se llena demasiado, por lo que es un destino ideal para desconectar de la multitud. Ahora nos vamos a dar un baño que además, aunque hay mucho oleaje, pero el agua es totalmente cristalina y perfecta para bañarse. Y aquí la playa de Bamboo Island pertenece al Parque Nacional, entonces es el Parque Nacional de las Phi Phi, entonces incluye también las demás islas. ¿Qué pasa? Que aquí lo único que se puede hacer en esta isla es el tema de bañarse, hacer un poquito de snorkel y ya está, no hay actividades interior. Pero bueno, la verdad es que la isla se ve muy bonita y la arena se ve perfecta. Esta isla no tiene infraestructuras, es una isla completamente virgen, así que si quieres alojarte en ella sentimos decirte que no tiene hoteles, aunque está muy cerca de la isla principal, donde todos los turistas se alojan en la gran variedad de hoteles que hay. Y después de media hora aquí en Bamboo Island, ahora ya nos vamos otra vez de vuelta al barco, ya para ir hacia nuestro siguiente destino en el tour. Al siguiente sitio, y mientras tanto nos están llevando por un sitio increíble aquí entre las montañas, y la verdad es que impacta mucho lo grandes que son. Mirad. Estas formaciones rocosas que se elevan abruptamente en el mar son formaciones kársticas, creadas a lo largo de millones de años a través de procesos geológicos como la erosión y disolución de piedra caliza. Algunas de ellas presentan sistemas de cuevas y grutas e incluso pueden albergar selvas internas con su propio ecosistema. Bueno, ya estamos aquí en Maya Bay, que es donde se grabó la película de La playa, de Leonardo DiCaprio. Además muy bonita, y en función de la hora que vengáis vais a tener muchísima gente o poca. Nosotros hemos cogido un tour privado y en teoría vamos a tener poquita gente. Justo mismo aquí el barco nos acaba de dejar y mirad la cantidad de turistas que hay. Lo bueno es que como nos han cambiado el orden, por ser un tour privado,
ahora mismo todos estos turistas parece que se están todos yendo, así que en un principio vamos a tener más suerte de cara a visitar Maya Bay. Como habíamos comprado el ticket en Bamboo Island, solamente lo hemos tenido que enseñar aquí y el ticket ya sirve para las dos islas. Así que ahora estamos atravesando una especie de bosque para llegar a Maya Bay. Aquí hay una cosa muy característica y es que hay plantas que no son propias de Tailandia. ¿Qué es lo que pasa? Que estas plantas han llegado debido a la película de Leonardo DiCaprio, porque las pusieron para la película, después se quedaron, fueron creciendo y se fueron expandiendo y desde entonces pues siguen por aquí. La que entrada aquí en Maya Bay está muy bien y merece la pena porque tenemos merendero, tenemos una cafetería, tenemos la verdad una zona de paseo y tal, y lo más importante, la playa, que la verdad es que es increíble y se ve chulísima. Y aquí una cosa muy curiosa en Maya Bay es que la gente no se puede bañar. Cada vez que alguien lo intenta, están con un silbato llamando la atención a la gente. Debido a la masiva afluencia de turistas, esta localización sufrió severos daños en su ecosistema, por lo que en 2018 fue cerrada al público para permitir la recuperación de su ecosistema coralino y su vida marina. Finalmente reabrió en 2022. Justo ahora mismo acabamos de dejar Maya Bay y hemos dado la vuelta a la isla y nos estamos entrando en un pequeño lago que hay interior que estuvo hace 4 años y es muy bonito. Ya estamos aquí en el lago y lo que nos ha sorprendido es que no hay profundidad ninguna, porque cuando yo estuve hace 4 años la marea estaba alta y se podía hacer snorkel perfectamente. Sin embargo, ahora mismo cubrirá medio metro como muchísimo. Pero bueno, así el entorno para hacer fotografías y eso está muy bonito y bueno, está guay el sitio. Este lago, llamado Los Ama Bay, al estar rodeado por altos acantilados y formaciones kársticas, lo convierte en un lugar mágico ideal para desconectar. A pesar de ser un área relativamente pequeña, Los Ama Bay alberga una importante biodiversidad marina, incluyendo peces tropicales y corales coloridos que pueden verse al hacer snorkel cuando la marea está alta. Y eso que tenemos ahí atrás es Viking Cave, que es una cueva como construida con andamios donde la gente de la antigüedad vivía ahí dentro. Pues ahora mismo estamos en Monkey Beach, que como comprenderéis por el nombre, es por este motivo. Esta playa cercana a Maya Bay y perteneciente a la isla de Phi Phi Don está repleta de monos macacos, los cuales son muy curiosos y tienden a acercarse a los turistas en busca de comida, por lo que es importante mantener la distancia y no alimentarlos, para evitar que se pongan agresivos. Hay muchísimos monos y toda la gente lo está viendo desde los barcos porque son bastante agresivos, entonces la gente no se acerca de cara a que no les vayan a robar nada. Bueno, ahora termina el tour y la verdad es que está el día muy bonito, ¿eh? Han sido 6 horas y lo bueno es que el guía nos va explicando cada uno de los sitios donde es y tal. Y bueno, la verdad es que ha merecido muchísimo la pena, así que es un sitio que os recomendamos cuando vengáis a Phi Phi Island. Y con estas imágenes nos despedimos hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte, darle me gusta y comentar. Nos vemos en el próximo vídeo. Y en el próximo vídeo... Un hotel tan grande que nos han dado hasta un plano para mostrarnos un poco todas las cosas que tienen. Ahora os vamos a enseñar una habitación de super lujo, que es una villa.